Otro pasaje tergiversado, porque en Cristo encontramos solo lo que proviene de Dios y encontramos en un grado de perfección tan alto como se lo puede otorgar a cualquier criatura. Y el texto dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nada que ver. En Cristo habita corporalmente, somáticos, todo el pleroma, la plenitud de la deidad, de Dios. Un pasaje totalmente tergiversado. De hecho, es un pasaje típico de los gnósticos ese, que un día vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, no sé si es el mes o son los testigos que convocan más gente. Puede ser que sean las dos cosas, un poco que hace calor y otro poco que los testigos parece que convocan más. Lo cierto es que ¿quién de nosotros no ha tenido alguna vez un encuentro con algún testigo de Jehová? ¿Sí? Encuentro de tipo dialógico me refiero, ¿no? ¿Se entiende? Así que yo dejé que lo supiera. Ah, muy bien. Cada uno de nosotros siempre nos hemos topado así con algún testigo de Jehová. Generalmente vienen de a dos. Generalmente viene una persona un poquito más preparada que está entrenando a otra persona, ¿sí? Y bueno, a veces pasa que cuando nos ponemos a discutir con ellos, el que está más preparado le dice al otro, vamos, no, le dice, suele pasar eso, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar varias cosas acerca de los testigos de Jehová, ¿sí? Yo le puse los visitadores de casas porque ustedes ya los ubican bien, digamos, ¿no? Veamos el fundador, ¿quién fue el que funda este movimiento? Yo diría que no es una religión, yo lo ubicaría dentro del rango de sectas, ¿no? Esperen que terminamos con la música. No te quiere. Es un testigo de Jehová que está llamando, me parece. Ya empezaron a. Bueno. Ahí vamos. Bueno, ahí tenemos el fundador, ¿no? Russell, ¿sí? Charles Taze Russell. Ahí vemos cuando nace, en 1852. ¿Sí? En Estados Unidos. Nace en el seno de una familia presbiteriana. ¿Sí? Muy bien. Como le pasa a todo adolescente con inquietudes filorreligiosas, a los 17 años, no tenía cierta certeza acerca de su fe, ¿sí? Entonces empieza esta búsqueda, ¿no? Y escucha un sermón adventista. O sea, la procedencia de los testigos de Jehová vienen de los adventistas. ¿Sí? Ahora vamos a ver de quién, ¿sí? Bueno, este adventista lo ayuda a creer en ciertas cosas, ¿no? Le devuelve esa fe que estaba perdiendo, pero llega a tres conclusiones que son casi el pilar de los testigos de Jehová, ¿sí? La creencia en el infierno no está fundada en el texto bíblico, es decir, que el infierno no existe. El fin del mundo está próximo, que es la clásica de los testigos de Jehová, que ahora vamos a ver las veces que ellos dijeron que Cristo había venido, ¿no? Y las veces que no vino, finalmente, ¿no? Pero vino en forma invisible. Así que para los testigos de Jehová ya vino en forma invisible. Incomprobable eso, ¿no? Que vino en forma invisible es incomprobable, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y por último, los hombres falsificaron las escrituras. Esta es la tesis de todas las sectas. Todas las sectas que han tergiversado las escrituras, ellos dicen que tienen la verdadera interpretación de las escrituras. O sea que no es ninguna novedad, ¿sí? Muy bien. Lo mismo, yo le puse algunos ejemplos. El gnosticismo valentiniano, Marción, Mahoma. Los mormones también, dice que ellos tienen la verdadera interpretación, etc. ¿Sí? Muy bien. Veamos, ahí tenemos al adventista, Nelson Bourbourg, ¿sí? El que inspira el movimiento de los testigos de Jehová, ¿sí? Yo le puse, ahí está Russell del otro lado, ¿no? Unidos por las mismas mentiras, porque justamente llegan a las mismas conclusiones, ¿sí? Muy bien. Era un milenialista, pero eso no sería lo malo. Creían en el milenio, en los mil años que Cristo iba a gobernar.
No sería tan malo eso porque de hecho Ireneo de León creía en el milenio, Papías, que era un padre apostólico, creía en el milenio, o sea, muchos de los padres de la iglesia creían en el milenio, digamos. Y existen personas hoy que también creen en el reino milenial, no sería cuestionable, digamos. El tema es que hay una obra que escribe que se llama Evidencia de la venida del Señor en 1873 o El clamor de la medianoche, ¿sí?, que justamente la publica en el 73 como el nombre de Herald of the Morning, que es la que le interesa a Russell. Entonces se comunica, ven que son casi contemporáneos, ¿sí? Entonces Russell pide llamar a este adventista y lo recibe en su casa y demás, y ahí empiezan a intercambiar ideas. De ese intercambio va a surgir lo que después se conoce como el movimiento de los testigos de Jehová. O sea que los testigos de Jehová surgen como un desprendimiento de la iglesia adventista, ¿sí? Sobre todo a partir de la influencia de Nelson Barbour, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Bárbaro. Muy bien. Yo ahí les puse algunas cositas. ¿Cuál es el legado del adventista a Russell? Bueno, una de las cosas es que Cristo ya vino por segunda vez en 1874, aunque de modo invisible, ¿sí? O sea, nadie lo vio, pero vino, ¿sí? Porque si vino de modo invisible no hay forma de probarlo, digamos, ¿sí? Muy bien. ¿Pero ellos se basan en algo para decir eso? En nada. Una profecía. Sí, la verdad es nada, no hay forma de... Aparte va en contra de la Biblia, porque la Biblia establece que todo ojo le verá. Claro, si todos le verán no podría haber venido en forma invisible, ¿sí? Pero además, ni los ángeles conocen la fecha en que va a venir Cristo, digamos. Ahora ellos sí, no solo que la conocen, sino dicen que ya vino, digamos, ¿no? Es interesante eso. Muy bien, en 1880 funda la revista que se llamó Zion's Watchtower. Recuerden que la Watchtower es la torre de control, podríamos traducir, o torre para ver, es justamente la institución que nuclea lo que son el movimiento de los testigos de Jehová. Es el organismo de los testigos de Jehová, que está en los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. En 1939, la Watchtower, a esa revista le empezó a llamar La Atalaya, que es la que ustedes habrán visto, que se sigue repartiendo hasta el día de hoy. Muy bien. Voy un poco, ustedes me interrumpen, porque como hay mucho, tengo mucho para presentar y prefiero que no quede nada. Muy bien. Acá tenemos un problema con el matrimonio que tiene Russell, ¿sí? Con Mary France Ackley. Su matrimonio duró 18 años. Tuvo serios problemas legales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se negaba a brindarle una pensión y demás, se negaba a... fue juzgado por adulterio, porque la mujer le hizo juicio por adulterio, y hasta tuvo una orden de captura, ¿sí? Es decir, que estamos frente a una persona con una moralidad dudosa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Digamos, es incompatible para ser un ministro de Dios ser adúltero, por lo menos para mí, ¿sí? Además tuvo una discusión con un anabatista de la época, que cuando fuera al juicio pudo demostrar que él no sabía ni griego, ni latín, ni ninguna de las cosas que decía saber, y el propio Russell reconoció en el juicio que no había aprendido ninguna de esas cosas. ¿Sí? O sea que además estamos frente a un... ¿Cómo sería hoy la carátula? El que dice tener títulos que no tiene. Trucho. ¿Sí? Estamos frente a una persona trucha. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después este cuartel lo traslada, el lugar lo traslada a Brooklyn, o sea, el lugar donde se empiezan a reunir los testigos de Jehová. Siempre estamos ahí en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos la estructura gubernamental. Dios... obviamente Jehová, para ellos es Jehová, el concilio autocrático de gobierno, que es el cuerpo gobernante, y por último están los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante digita y dirige todo, ¿sí? Muy bien, vamos con las escrituras, ¿sí? ¿Es la única fuente de revelación las escrituras para los testigos de Jehová? No, ¿sí? Además,
que no existe una libre interpretación de las Escrituras, sino que todo se lee a partir de la organización teocrática, ¿sí?, que digita y dirime qué cosas se tienen que creer y qué cosas no se tienen que creer, ¿sí? El problema acá, ¿cuál es? Que la sociedad teocrática es infalible, pero nadie puede leer las Escrituras por sí mismo. Necesita que leer las Escrituras a través, Russell va a decir, a través de los libros que va a escribir Russell también, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la prueba de que la Biblia es de alguna manera inspirada y demás, dice más o menos lo que decimos nosotros, ¿no? Pero ellos, en vez de decir personas que Dios utilizó, inspiradas por Dios, los llaman secretarios, ¿sí? 40 secretarios durante 16 siglos, ¿sí? Bueno, después utilizan los mismos argumentos: cumplimiento de las profecías, contenido exacto de los hallazgos científicos recientes. Eso es también un poco dudoso, ¿no? Esto de tratar de encontrar hallazgos científicos y relacionarlos con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia no es un libro de ciencia. Ninguno de los autores de la Biblia estaba pensando en los descubrimientos del siglo XXI. O sea, tratar de armonizar lo que es la ciencia con lo que dice la Biblia, ya ahí deja dudas ahí, ¿sí? Muy bien. Veamos ahí lo que hay. Esas son las obras de Russell, estas, ¿sí? Leer la Biblia por sí sola conduce a la oscuridad espiritual. ¿Cómo tenemos que leer la Biblia? A través de las obras de Russell. Esta frase es de Russell, esto lo dijo Russell, ¿sí? Una frase famosa de Russell que dijo que la Biblia sería un libro de cocina sin la interpretación que hoy le da. Claro, tal cual, ¿sí? Tal cual. Muy bien. Bueno, la escritura de ellos es esta que está acá, que es la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Por ahí algunos, yo la tengo porque me la regaló un testigo de Jehová, que creo que, no sé si se habrá convertido al cristianismo, después no lo sé, no lo vi más, pero la tengo por eso, ¿sí? No la compré. Igual si hubiese comprado, no pasaba nada igual, ¿no? Pero digo que la tengo por eso. Sí, muy bien. Fíjense en las adulteraciones, ¿no? En esta traducción de las Escrituras, que la hace un Nor, que fue el tercero en la jerarquía eclesiástica dominante de los testigos de Jehová. Viene Russell, Rutherford y Nor, ¿sí? Bueno, fíjense el vocabulario cómo tergiversa. Ahora no tenemos tiempo para ver los pasajes, pero fíjense, se cambia bienaventurado por felices, evangelio por buena nueva, cruz por madero de tormento, porque en realidad ellos dicen que Cristo no murió en una cruz, sino murió en un madero. Ahora vamos a ver eso. Fin del mundo por conclusión del sistema de cosas. Hay que tener una capacidad tan libre para traducir del griego eso, pero bueno. Espíritu Santo por fuerza activa de Dios. Antiguo Testamento por escrituras hebreas. Nuevo Testamento por escrituras griegas, cristianas. Iglesia por congregación. Gracia por bondad inmerecida. Obispo por superintendente. Apocalipsis por revelación. Adorar a Dios por rendir servicio sagrado. Ellos no creen en la Santa Trinidad. No creen en la Santa Trinidad. Ahora vamos a ver, ¿sí? En la Trinidad, ¿sí? Muy bien. Ven todas las adulteraciones que hay, ¿no?, en la traducción, porque en realidad nosotros vemos que traducir esas palabras de esa manera, si bien el griego es elástico y uno puede traducir una palabra por otra, digamos, a ver, por ejemplo, bienaventurados o felices no estaría tan mal, bienaventurados, felices, dichosos, está bien, pero hay otras cosas que sí son adrede, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, veamos. Bueno, esto lo dejo para que ustedes lo vean en su casa. Pasajes tergiversados. En el principio de la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, no era Dios. Está acá en Juan 1.1. Yo traje la versión en griego. Se lo leo directamente en griego. En arge ne logos, kai hologos, ne proston, seon, kai seos, ne hologos. No hay forma de traducir un Dios.
Es imposible, porque acá el artículo indefinido no existe en el griego. O sea, no se puede traducir, era un Dios. Por lo tanto, es una traducción trucha. ¿Y por qué se traduce así? ¿Por qué piensan que se traduce así? Porque justamente por eso la Santa Trinidad, para achicar un Dios. Para hacer de Cristo un ser creado por Dios y no un ser engendrado por Dios. Cristo un ser creado por Dios como cualquier otra criatura. Para rebajar ontológicamente a Cristo. Para subordinar al Hijo y no reconocer que Dios y Cristo son coiguales, coeternos y consubstanciales. Por eso ellos no dividen Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Entonces, escritura en griego y escritura de eso decía. Sí, a ellos dicen otra cosa, que ahora vamos a ver. Eso también. Todos estos pasajes, yo los leo así, pero ustedes lo buscan en su casa porque son un montón, ¿sí? Por ejemplo, yo y mi padre estamos muy unidos, dice. La Biblia dice, uno somos, dice. Pero ¿se entiende la diferencia de decir estamos muy unidos a decir uno somos? ¿Sí? Otro pasaje, y Tomás exclamó, mi Señor y mi Maestro. No, mi Señor, Dios mío, dice. Mi Maestro, no existe la palabra mi Maestro en griego. No es didascalaio, es seos. No habla de maestro. ¿Sí? Aunque parecía divino en su forma espiritual, no consideraba que se privara a sí mismo de humillarse ante Dios. Dice eso el texto. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice. Nada que ver en la traducción. Veamos otro. Él fue la primera de todas las criaturas que surgió, y en él todo lo creado se fusionó en un todo espiritual. Y el Colosense dice, Él es antes de todas las cosas. No es la primera criatura que surgió. Él es antes de todas las cosas, dice. Es más, Pablo dice, y en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Otro pasaje tergiversado, porque en Cristo encontramos solo lo que proviene de Dios, y encontramos en un grado de perfección tan alto como se lo puede otorgar a cualquier criatura. Y el texto dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nada que ver. En Cristo habita corporalmente, somáticos, todo el pleroma, la plenitud de la deidad, de Dios. Un pasaje totalmente tergiversado. De hecho, es un pasaje típico de los gnósticos ese, que un día vamos a hablar. ¿Sí? Muy bien. Y esperando la hora en que aparecerá la gloria del gran Dios, junto con la gloria de nuestro Redentor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y cuando bajó el nuevo orden, introdujo al primogénito en el mundo una vez más. Dijo que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. No es rendir homenaje lo mismo que adorarlo. El texto dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Además, sabemos que el Hijo de Dios vino a la tierra para traernos un verdadero entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y estamos en comunión con el Dios verdadero, ya que estamos en comunión con su Hijo Jesucristo. Es Él quien enseña la verdad y otorga vida en el cielo. Eso no dice el texto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El texto dice que Cristo es el verdadero Dios. No es un maestro de verdad. Simplemente, ¿no? Además es maestro de verdad. ¿Sí? Muy bien. Igual esto, van al griego y van a ver que es imposible traducir eso. ¿Por qué es imposible? Porque esta traducción que hicieron, ahora vamos a ver quién la hizo, además de que no la hicieron los testigos de Jehová, esta traducción es única en su género. No hay nadie que tenga una Biblia y que la traduzca al griego de esta manera. Católicos, protestantes, cualquier denominación cristiana no puede traducir la Biblia de esta manera. Es única en su género. Por eso cuando uno habla con un testigo de Jehová, le dice, bueno, a ver, mostrame tu Biblia que yo la comparo con la mía. Vamos a ver el pasaje que vos utilizás y yo lo comparo con mi Biblia. Y vamos a ver que son cosas totalmente distintas. Digamos. Ahora, claro, como hacen todos los herejes a lo largo de la historia, tergiversan el texto bíblico, porque acomodan la Biblia a sus propias doctrinas. ¿Sí? ¿Qué hace todo sistema herético? Sustraen y agregan. Sacan cosas y agregan otras. ¿Sí? Muy bien. Al apóstol de la congregación en la Odisea escriba, estas son las palabras de que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de todo lo que Dios creó. El primero de todo lo que Dios creó. El principio de la creación de Dios. Nada que ver. ¿Sí? Pero
De esta manera se engaña a la gente, digamos. La gente que no conoce la Biblia, si uno va y le golpea la puerta y les lleva esta Biblia tergiversada, ¿sí? Bueno, la gente no sabe griego, no la va a ir a cotejar con lo que le dicen, ¿sí? Además, siempre nos centran con que el fin del mundo está cerca. Vieron que lo primero que dice, el fin del mundo está cerca, entonces uno ya tiene miedo, ¿no? Vean esto, ¿qué tienen que ver las pirámides de Egipto, digamos? ¿Sí? Dice que fueron creadas por Dios, decía Russell. ¿Sí? No me voy a meter ahora en quién creó la pirámide, sería más difícil de... No es un tema tampoco que pueda... Pero bueno, fue diseñada por Dios como un segundo testigo a la par de la Biblia. O sea que si uno ve las pirámides, las pirámides tendría que, de alguna manera, reconocer la existencia de Dios. ¿Qué revela las pirámides? El plan de Dios de las edades, la longitud del año, el peso de la tierra, la distancia del sol. ¿Y qué fue lo que dijo? Y miren, los pasadizos internos de las pirámides confirman sus fechas cronológicas. Miren lo que dice cuando venía el fin del mundo, 1914. Bueno, en algo acertaron. Fue el principio de la Primera Guerra Mundial, 1914. O sea, no fue el fin del mundo, pero en algo acertaron, digamos, ¿no? Bueno, nada que ver. Miren esto, que esto sí es muy gracioso, ¿no? La palabra de Jehová, para referirse al nombre divino, la inserta en el Nuevo Testamento 237 veces. La palabra Jehová en el Nuevo Testamento no existe. En el Antiguo Testamento lo discutimos, Jehová, Yahvé, ahora lo vamos a ver. Pero en el Nuevo Testamento no existen, y miren cómo justifican. Jesús y los apóstoles usarían, ya el usarían sabemos que es una falacia desde el punto de vista lógico, ¿no? ¿Vieron cuando los periodistas dicen, bueno, podría ser que, bueno, nada, no se sabe nada, bueno, que Cristo hubiese usado el texto hebreo del Antiguo Testamento? ¡Una locura! Ah, perdón, acaba de venir Luisito. Bueno, esto no encuentra apoyo ni en los manuscritos griegos ni en la tradición patrística, no reviste ninguna... Totalmente falso. Acá tenemos la Biblia, que ellos tienen, ¿sí? Perdón que me salté una. Ahora bien, ahora vamos a entender por qué esta Biblia está llena de errores. Porque ¿saben en quién se inspiró esta traducción? En este hombre, ex sacerdote católico, ¿sí? Johannes Greber. ¿Saben qué era este hombre? Espiritista. Su esposa era medium espiritista. Greber, que reconoce que en su libro Comunicación con el mundo de los espíritus, su Nuevo Testamento lo tradujo utilizando manuscritos que tenía disponible. Cuando encontraba un texto que no comprendía, acudía a los espíritus para que se lo revelaran. Es decir, que el apoyo de la traducción de este nuevo mundo se encuentra en este espiritista llamado Johannes Greber. ¿Quién decía esto? Que cuando algo no se... ¿Se acuerdan que vimos el espiritismo con Allan Kardec? Cuando escribe el libro de los espíritus, ¿qué dice Allan Kardec? Que este libro es lo que los espíritus me han revelado. Bueno, la base de la traducción de esta Biblia la tenemos en este muchacho, ex sacerdote católico, que estaba en cosas bastante oscuras. ¿Sí? Bien, esto hay que saberlo, porque cuando... Sí, pastor. Realmente el espíritu se lo reveló, pero ¿qué espíritu? Exactamente, ya sabemos. El espíritu del príncipe de este mundo te revela algo muy parecido a la verdad. Tal cual. Para que vos te confundas. Tal cual. Y quien, como vos decías, no tiene conocimiento bíblico, muestra muy parecido a la verdad, se confunde. Exactamente, como vimos recién con algunos ejemplos nada más de la Biblia, ¿no? Cómo tergiversan los pasajes. Bueno, sigamos. Acá vemos con el nombre de Dios, ¿no? Ellos creen en un monoteísmo estricto, porque al no creer que Cristo es Dios, solo creen en Dios, digamos, ¿sí? Serían, desde el punto de vista de lo que fue el concilio de Nicea, serían unitarios, digamos, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
¿Dónde habita Dios según Rutherford, el segundo en la jerarquía después de Russell? En la constelación de las Pléyades. Ese es el lugar donde habita Dios, ese es donde está el trono de Dios. ¿Sí? ¿Alguien sabe que ese es el lugar? Si alguien me dice... Bueno, eso está en una obra de Rutherford que se llama Reconciliación, ¿no? Bueno, Jehová en lengua hebrea ya sabemos que es el famoso tetragrama, ¿no? Las 4 consonantes enunciales, sí. Me parece que tiene que ver con las pirámides porque esa constelación era misma que la produjeron los egipcios para construir. Exactamente, por eso las pirámides tienen un lugar importante para Russell. Bueno, recuerden que en hebreo solamente se escribían las consonantes, ¿no? Las vocales no existían todavía, ¿sí? Por eso va a pasar que ahí tenemos, el nombre de Dios es ese, ¿no? Hei Vav Hei Yud, ¿sí? El famoso tetragramatón, las 4 consonantes unciales, o sea, mayúsculas, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué pasaba cuando un judío iba a leer las escrituras? No podían pronunciar el nombre del tetragrama, no lo podían, porque era imposible de pronunciar. ¿Por qué? Porque era muy sagrado. Algunos, ¿qué hacían? Cuando los escribas mismos tenían que lavar la pluma 2 o 3 veces, porque no podían ni siquiera escribirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ponían la palabra Adonai, ¿sí? En vez de poner esa palabra, el tetragrama, ¿sí? Y las vocales de Adonai, pronto, de a poco, se fueron introduciendo en el tetragrama, ¿sí? Entonces, algunos leen Jehová y otros leen Yahvé, ¿sí? ¿Es un problema realmente decir Yahvé o Jehová? Ninguno. No hay ningún problema, porque en todo caso el nombre de Dios es el tetragrama, digamos. Las vocales son posteriores, ¿sí? Pero algunos hacen este tipo de discusiones, ¿no? Porque yo otra vez hablaba con un católico. No, pero nuestro Dios es Yahvé, no es Jehová. Pero el nombre de Dios es el tetragrama, o sea, yo soy el que soy, las vocales no son tan importantes, le digo. O sea, no hay que discutir. Aparte, la Biblia sí reconoce este tipo de traducciones, ¿sí? Las Biblias católicas traducen Yahvé y las Biblias protestantes, la mayoría traducen Jehová. Pero no es un problema, digamos, ¿no? Porque sabemos qué quiere decir Yahvé, qué quiere decir el nombre, de dónde surge el nombre. Bien, pero ¿de dónde surge? ¿De cuándo se lo dio a conocer a Moisés? Pero ¿qué quiere decir? Claro. Ese es el nombre de Dios, digamos. Y ahí podemos pensar un montón de cosas, pero no es importante dónde ponemos las vocales de Adonai, digamos, ¿sí? Bueno, la Trinidad. Obviamente que la Trinidad no es una palabra que esté en las Escrituras, ¿sí? La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, ¿sí? En ninguna escritura, ¿sí? Pero los cristianos creemos en la doctrina de la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la doctrina de la Trinidad porque ya dijimos que Cristo fue creado por Dios, por lo tanto no es Dios, ¿sí? Muy bien. El primero que utiliza la palabra trías en griego fue Teófilo de Antioquía. Y después la utiliza Tertuliano, que utiliza la palabra trinitis o trinitas, que es en latín, porque Tertuliano ya escribe en latín, ¿sí? Pero tampoco Tertuliano era trinitario. O sea, hay que decir la verdad. Entre lo que es el periodo patrístico, muchos padres de la iglesia no fueron trinitarios, ¿sí? Otros se acercaron bastante, ¿sí? Pero recién la doctrina de la Trinidad se termina de aprobar conciliarmente en el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el 325, ¿sí? Pero vamos a decir la verdad, el trinitarismo no fue la doctrina dominante de los primeros cristianos. De hecho, los primeros cristianos, la mayoría eran analfabetos, así que de Trinidad o no Trinidad, me refiero al siglo I, ¿no? Porque los cristianos más intelectuales recién aparecen en el siglo II, ¿sí? Y cuando empiezan a discutir este tema de la Trinidad no hay consenso. Si uno lee a uno piensa una cosa, otro piensa en otra, pero no hay consenso sobre qué es la Trinidad. Bueno. Una pregunta. Sí. Es lo primero que te atacan ellos. Claro. Tal cual. Porque cuando discutía, ahora con el tema política, Sí. era lo primero que te atacan. Dicen, pero ¿cómo puede ser 1 más 1 más 1 no puede ser 1? 1 más 1 más 1 es 3, te dicen. Y entonces ya no pueden discutir. Claro. Yo
Yo lo único que les digo cuando es ahí, que es algo creo que es útil, es decirle, mirá, evidentemente la Trinidad es algo de Dios, que no, es un misterio que no podemos explicar, porque a ningún ser humano se le ocurriría que 1 más 1 es 1. Entonces es porque viene de Dios y lo vamos a entender cuando estemos en su presencia. Ahí se queda la. Claro. Pero no hay que discutir, eso sería uno de los temas más importantes. Y no tratar de convencerlo porque se acuete. Claro. Sí, igual el tema más importante para discutir con los testigos de Jehová es cristológico. Porque cuando ellos ya dicen que Cristo no es Dios, eso es independientemente de la Trinidad, digamos. Al decir que Cristo no es Dios, ya ahí no podemos seguir discutiendo. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando empieza la carta, dice que si alguno no reconoce al Señor como Señor, sea anatema, la traducción es sea maldito. No le dé bolillo, no pierdas tiempo. No, aparte, También dice, claro. no te sientes a la mesa. No, aparte, quitarle cierto grado de honor a Cristo ha sido el lema de todas las herejías, desde el siglo II hasta ahora. Siempre hay que rebajar a Cristo desde el punto de vista ontológico, siempre es inferior al Padre, y así. ¿Vos me ibas a decir algo? Sí. Desde la misma Biblia de ellos hay un texto que está en Apocalipsis 1, son varios textos, que si vos lo lees en conjunto con alguno de los que se acerca, o sea, dice lo mismo, vos empezás a leer que era en el principio, porque no me acuerdo, son 2 o 3 textos que dicen el último dice el que estaba muerto y vive. El alfa y el omega. Bueno, hay varios textos que dicen que era el alfa y el omega. Entonces vos le decís, ¿a quién se refiere? Sí, a Dios. Y después hay otro que dice el alfa y el omega, el que estaba muerto y vive. Que se refiere a Cristo. Ahí es como que no. ¿Cuándo estaba muerto? Claro, no lo pueden explicar eso. Y ese está en las 2 Biblias. Sí. Sí, es que algunas cosas se olvidaron de tergiversar, digamos. O sea, había que tergiversar casi toda la Biblia, digamos. Bueno, recuerden que Marción, que fue el hereje político, si se quiere, más importante que tuvo que combatir la iglesia primitiva, ya había elaborado su propio canon, ¿sí? Y había borrado todos los pasajes de la genealogía de Cristo. Porque justamente lo que quería negar es que Cristo había nacido como hombre y que tenía un cuerpo físico, digamos. Es decir, los herejes siempre han borrado, tergiversado, adulterado, digamos. Forma parte de su... sí, Luis. Ellos no niegan la deidad de Cristo. No. Hablan de Cristo como un Dios menor. O sea que ellos adquieren todos los pasajes que nosotros tenemos. Lo que ellos cuestionan de esta manera es lo que la tradición se denomina la unión estática, que son las 2 naturalezas de Cristo, digamos, ¿no? Pasajes como, por ejemplo, como Cristo no puede saber lo que el Padre también sabe, digamos, y dan una especie de énfasis en que Cristo tiene un conocimiento menor al Padre, pero no niegan que sea ni el alfa ni el omega ni ninguna de esas cuestiones, porque ellos lo ven como Dios. En ese sentido son enoteístas más que politeístas, digamos, ¿no? Creen en la diversidad de dioses, toman los salmos, el Salmo 82 para decir que vosotros sois Dios también, digamos, ¿no? Varios pasajes, y no niegan en ese sentido la idea de Cristo. Niegan sus 2 naturalezas, niegan la Trinidad, como bien decías vos, que curiosamente por ahí en vez de sumar tendría que multiplicar, digamos, ¿no? La aplicación de la matemática por ahí en ese sentido sería un poco arbitraria de parte de ellos, digamos, para ese argumento, digamos, ¿no? Bien. Solamente señalar eso, que ellos no niegan la idea de Cristo, porque por ahí se está consiguiendo como que ellos ven un Dios diferente al Padre. No, ahora vamos a llegar a la parte cristológica. Lo que pasa es que ellos dicen que Cristo fue lo primero creado por Dios, pero no fue engendrado por Dios. O sea, ese Cristo no estaba in senum pater, no estaba en el seno del Padre como hipótesis diferenciada, porque también podía estar en el seno del Padre como mente paterna, digamos, no como hipóstasis separada. Pero bueno, es un tema más técnico esto, ¿no? Es un Dios entre muchos, o sea, ellos creen que existe un universo de Dios. Sí, pero vos fíjate, en el principio era el verbo y el verbo estaba, ¿sí?, con Dios. ¿Dónde estaba?
en el seno del Padre. ¿Sí? ¿Y cómo estaba? Como hipóstasis, como persona diferenciada del Padre. Porque si decimos que era la mente paterna, entonces no podríamos diferenciar al Padre del Hijo. ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, los temas son un poco más técnicos, para no irnos tanto de tema. Lo que sí, para ellos, la doctrina de la Trinidad es una doctrina satánica. Satánica. Y te dicen y utilizan, porque algunos conocen de la doctrina de los padres, y te dicen, no hay ningún padre de la iglesia que haya sostenido la doctrina de la Trinidad. Y bueno, algunos católicos han sacado algunos libros, por ejemplo, uno que se llama La Trinidad en los Padres de la Iglesia, para contrarrestar la doctrina de los testigos de Jehová. En algunas cosas hacen bastante trampa los católicos, porque interpretan algunos pasajes de Tertuliano y o de Teófilo de Antioquía, medio rebuscados, ¿no? Para hacer que coincida con la Trinidad. Y en otras uno lo puede entender como que se acercaron bastante, digamos, ¿sí? Pero recuerden, y esto hay que recordarlo 100 veces, no tenían las escrituras ellos. Muchas veces los padres de la iglesia, sobre todo hasta, citaban de memoria los textos. Y a veces citaban textos en forma errónea, digamos. Pero ¿cómo son padres de la iglesia si cometen semejante error? ¿Error en qué sentido? En no reconocer la Trinidad. Lo que pasa es que la Trinidad... No, lo que pasa es que la Trinidad se empieza a reconocer y a darle un marco más filosófico en el siglo IV, cuando aparece Arrio. No, está bien. Pero eran padres de la iglesia, pero no tenían un conocimiento... No, lo que pasa es que no se habían confrontado todavía. Los padres respondían a las demandas que tenían de la sociedad. Cuando la sociedad les planteaba ciertos problemas, ellos respondían. El tema de la Trinidad no había salido todavía, porque la mayoría creía que Cristo era Dios. Pero no es un tema que sale o no sale. Si es una revelación y nos habla de la naturaleza de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cómo los padres de la iglesia eran padres de la iglesia sin tener un conocimiento básico? No, pero a ver... Algo que no sea básico. Tiene que ver con cómo el hombre a lo largo de la historia va entendiendo a Dios también. Ni Abraham ni Moisés llegaron a entender cosas que hoy nosotros entendemos, porque estaban en un periodo de entendimiento de las cosas de Dios por ahí un poco más diferente. Por eso Pedro en un momento dice que bueno, los profetas indagaron y como que descubrieron el tiempo en que iba en Cristo. No sé que el conocimiento es evolutivo. No. Verá. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Muchos de los padres de la iglesia, otros no eran padres de la iglesia, eran escritores eclesiásticos, nada más, porque muchos no lo eran, digamos. Bueno, tuvieron que enfrentar distintos problemas. La mayoría de los problemas se los proporcionaba, venían de las herejías. Y gran parte de los herejes eran filósofos. Entonces tuvieron que responder a los filósofos, a los herejes, y de esa manera fueron construyendo la dogmática, digamos. Porque de alguna forma... A ver, entonces es cierto lo que dice, es una construcción esto. El conocimiento sí es una construcción, pero la realidad sí es una construcción. No, la respuesta... Si es revelación es otra cosa. No, las respuestas... Necesita tiempo y significa voluntad. Claro, pero estamos diciendo que las respuestas a estas preguntas se fueron dando de forma paulatina. Muchos de ellos, entre ellos Teófilo, en los 3 libros que escribe Autólico, y Tertuliano, en varias de sus obras, que no leíste mis libros sobre los padres de la iglesia, muchos de ellos se acercaron bastante a la doctrina de la Trinidad, pero terminaron cayendo en la subordinación. Eso es cierto. No llegaron a decir que Cristo es Dios, ¿sí? Consustancialmente. Lo más cerca que estuvieron es que hay grados, digamos, que Cristo está en segundo grado, ¿sí? Pero recién en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, ahí se llega a solidificar la doctrina de la Trinidad, digamos. Hasta Tertuliano, que utiliza la palabra Trinitas, no cae. Por una necesidad de Constantino. Bueno, ahora vemos. O sea, vemos. El tema es que la revelación de Dios es a lo largo de toda la escritura progresiva. La Biblia dice que Dios se ha revelado en el tipo
de muchas maneras. Primero, a través de los profetas, la revelación máxima de Jesucristo. Él mismo dice en Mateo capítulo 28, 19, y puede hacer discípulos a todas las naciones, y ahí establece perfectamente la Trinidad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, claro, no había documentación escrita, esto era todo transmisión oral. Entonces, cuando se van recopilando los escritos bíblicos para establecer el canon bíblico, o sea que esto es palabra de Dios, a medida que se van recopilando los escritos, en algún momento se juntan y dicen, bueno, vamos a establecer esto y vamos a ponerlo por escrito, fundamentado en la transmisión oral que veníamos teniendo, claro. Y las epístolas que estaban. Los concilios, el concilio para mí reconoce la que ya se estaba dando de hecho, digamos. Lo que pasa que no estaba escrito todavía y todavía no estaba determinado el canon, ¿sí? Pero evidentemente ha sido un tema que ha causado bastantes problemas en cuanto a la interpretación de lo que nosotros hoy creemos la Trinidad. ¿Vos qué decís, Luis? Sí, no, yo quería señalar simplemente de que una cuestión es la formulación de algo que ya se viene planteando, que es una revelación, que es lo que sucede hoy en día. Si alguien, un cristiano promedio hoy en día, sin tener una formulación filosófica, no puede explicar la teología de la Trinidad, porque son ciertos conceptos que se desprenden de la filosofía. Si nos ubicamos en ese tiempo, como vos decís anteriormente, estamos en el primer siglo donde había muchos cristianos que eran analfabetos, que ni siquiera tenían contacto con la filosofía. Ni con la Biblia tenían contacto. No, que la Biblia, aparte la Biblia como tal no existía, porque la Biblia es una palabra latina, femenina, y eso lo hace Jerónimo cuando escribe la Vulgata, traduce a la Biblia al latín. O sea, la Biblia no existía, existían los libros, en griego, ¿sí? Los rollos, el biblón, los rollos, pero no existía la Biblia. La Biblia va a existir recién en el siglo IV. ¿Se entiende lo que digo? Con la traducción que hace, sí. Perdón, eso no quita que no haya ciertas cuestiones que ya estaban reveladas. Claro. Que existe un solo Dios y que Jesucristo es un Dios, es llamado Dios también. Esa controversia se da en el siglo II, digamos. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo explicamos eso? Que haya un Dios y que Jesucristo también sea llamado Dios. Y de ahí se desprenden diversas corrientes, digamos, ¿no? Para poder explicar esto. Y como resultado de eso, es una reflexión filosófica, digo, en sentido teológica, surge el concepto de Trinidad. Pero no es que esté algo que esté alejado de la revelación. No, justamente no. Todo lo contrario, digamos. Hoy que tenemos la revelación, podemos explicar tranquilamente la doctrina de la Trinidad. Pero pónganse en el contexto, los primeros cristianos no tenían las escrituras, ¿sí? Recuerden que un papiro llegaba a medir entre 7 y 15 metros, digamos. Cuando hablamos de los primeros cristianos que eran perseguidos encima, no iban a tener un papiro cada uno. Eso se cae de maduro, ¿no? Pero digo, lo que quiero decir es que había un presidente, como dice Justino, que ellos le llamaban el presidente, que le leía las escrituras. Aparte, el cristianismo era un culto clandestino. No nos olvidemos de eso. El cristianismo era un culto clandestino porque cometía los dos delitos que no tenían que cometer. Delito de lesa majestad, ¿sí? Porque no querían adorar al emperador romano como un dios, y delito de lesa religión, porque no hacían sacrificio a los dioses romanos. O sea, era un culto clandestino perseguido. Por lo tanto, en esas condiciones no se puede locubrar ninguna buena teología, entre comillas, digamos, en el siglo I. Pero en el siglo II, donde los herejes ya están a todo dar, digamos, es donde ahí Dios levanta a los apologistas. Justino, Clemente, Orígenes, Tasiano, Tertuliano, Atenágoras. Siglo I no hay apologistas porque no hay intelectuales del cristianismo. Aparte, ¿por qué no hay intelectuales? Porque el cristianismo no creció todavía. No llegó a las esferas más importantes, ¿sí? Entonces la batalla intelectual se da a partir del siglo II, que es la batalla es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro porque los herejes estaban metidos en todas las iglesias ya, ¿sí? Y hacia afuera por el paganismo, la filosofía, no solo la filosofía, el sincretismo que había, religioso también, ¿sí? Entonces es un tema ese. Pero yo coincido con Luis, la doctrina de la Trinidad está en las Escrituras. Lo que pasa es que ellos no la tenían todavía. Y además porque una de las herejías que vamos a ver hoy que se opuso a la doctrina de la Trinidad era la herejía de Arrio, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Bueno, pero a ver, ellos dicen los testigos de Jehová, y es cierto. Claro, y aparte sí. en el siglo I todavía no había estado terminada
Juan escribe la primera Juan que estamos estudiando. Claro. En el año 90. Tal cual. Sí, 90, 100 también. ¿Sí? Y un poquito más también. ¿Sí? Porque la mayoría de los historiadores lo ubican entre el 100 y 110, si es que fue Juan. Creemos que fue Juan el apóstol, ¿no? Otros dicen que no fue Juan. Pero es otro tema, ¿no? Pero digo, ¿por qué no fue Juan? Porque justamente Papías, que fue obispo de Hierápolis, dice el texto de Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica que Papías había conocido a un Juan en Éfeso, pero que no hay que confundirlo con Juan el apóstol, dice. Y si lo dice Papías, si lo dice la tradición, ¿sí? De todos modos, a mí yo podría decir que fue Juan el apóstol, no me modifica nada, digamos, pero lo que quiero decir que Juan se había muerto, aparte, si fue entre 100 y 110, no cuando escribió la carta, digamos. Está bien que era anciano, pero bueno, no importa, si fue Juan, está perfecto. Que hay similitudes en la epístola de Juan con el Evangelio de Juan, las hay, también. Pero bueno, es otro tema. Pero sí, Johnny. Lo que quería agregarte es que, por ejemplo, hay una casa iglesia en Antioquía, creo que es, que la construyó una persona que por ahí era adinerada y tiene en el piso una cerámica que dice al Dios Jesucristo. Claro. Entonces, o sea, la idea de que Jesús es Dios siempre estuvo. Siempre. Su discípulo. Lo que pasa es que quizás a partir del año 400 con los concilios es que se hizo formal, digamos, una teología más sistemática. Pero eso es las doctrinas que tenemos siempre estuvieron desde el principio, digamos, de alguna manera. Lo que pasa es que no se desarrollaron con fundamentos más filosóficos. No, de hecho los cristianos morían porque decían que Cristo era Dios. Pero aparte que Jesús muere clavado con una leyenda que dice el rey de los judíos y se lo acusa es decir, la acusación judía es que se consideraba Dios. Es decir, el argumento teológico para condenar Claro, tal cual. Jesús era él se considera Dios, o sea que desde los actores principales estaba ese concepto en... Tal cual, no hay duda de eso. Es decir, son testigos presenciales Tal cual. Los que están escuchando eso, ¿no? Sí, aparte justamente los cristianos morían porque decían Jesús es el Señor, el Kyrios, Jesús es el Señor. Y el Señor era justamente el que... lo opuesto a lo que decían los paganos, digamos, ¿no? Donde ellos divinizaban al emperador, ¿sí? Perdona que seguí. Te traiga a los testigos de Jehová. Los fundadores de los testigos de Jehová, cuando organizan su organización, no tuvieron ningún encuentro, es decir, más allá de esas influencias anabatistas o adventistas, perdón, no tuvieron acceso a poder tener los originales, ni entender el idioma griego ni el hebreo. Es todo una especulación de acuerdo a lo que ellos querían fundamentar. Entonces, por eso hacen estos cambios. El debate que estamos teniendo ahora del canon bíblico y de las distintas tradiciones o herejías que estuvieron en el origen, esta gente en el origen no tuvo ni idea de que existía eso y arrancaron por ese lado. Yo entiendo que en este lapso de tiempo se habrán capacitado y habrán entrado en conocimiento de estas herejías y de estos pensamientos alternativos de la Iglesia para buscar un fundamento, porque todas las religiones heréticas buscan tener un ancla mitológica, vamos a decir, un ancla en los orígenes de su pensamiento. O fue Moisés, o fueron los albañiles de Egipto, o fueron... siempre hay un ancla que los vincula el presente con el pasado. Muy probablemente ellos hayan querido buscar esa idea conspirativa como para decir nosotros somos los que nos callaron en aquella época y ahora venimos a reivindicar una verdad que no dejaron trascender, ¿no? Y con esa conspiración, con esa idea de conspiración,
Muchas veces nosotros vemos hoy en YouTube un montón de chamullos que no tienen nada que ver con esto, pero que son conspirativos y que nos terminamos pensando que las pirámides las construyeron los ovnis, porque lo leemos en un videíto de 3 minutos de alguien que miró las estrellas o cosas así. Bueno, parte de eso está escondido en estas religiones. Bueno, bien. Bueno, ahí tenemos los testigos de Jehová para defenderse, dicen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina satánica y que se corresponde con el paganismo en general. Todas las culturas han tenido una tríada, ¿sí? Y ahí le di el ejemplo, podríamos darle 10 ejemplos más, ¿no? La babilónica, Anu, Abel, la egipcia, Horus, Osiris, Isis, la hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Trinidad cristiana y estas tríades? Que ninguna de estas trinidades se dice que, por ejemplo, que Vishnu, Shiva y Brahma son consustanciales. Y los cristianos que decimos que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son consustanciales, son de las mismas sustancias. Estos son modelos generativos. Un Dios procede del otro, no se dice que son consustanciales. Y por otro lado, estos dioses surgen de una familia de dioses. Los cristianos no creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo surjan de otra familia de dioses. Por lo cual, no es la misma forma de entender la Trinidad, digamos, ¿no? Bueno. Tampoco son 3 seres, digamos, ¿no? No son. Solo seres con 3 hipóstasis o 3 personas. Exactamente. No es ni triateísmo ni triteísmo. No son 3 seres distintos, ni se puede negar la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que eso sería triateísmo, ¿sí? Pero ahora lo vamos a explicar bien, porque no llegamos, como que siempre nos adelantamos, no importa, está bien, porque si no, no tiene sentido. Bueno, veamos, este fue el primer concilio de Nicea, de la iglesia, digamos, 325. ¿Sí? Primero fue en Jerusalén. Bueno, sacando el concilio que aparece de Jerusalén, sí, que fue bastante problemático ese, pero es para otro tema ese. Bueno. 20 de mayo al 25 de julio del 325. Constantino convoca a una serie de los obispos conocidos, que más o menos eran 200. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Fue un concilio cristológico. Si Cristo es Dios o Cristo no es Dios. ¿Sí? Ahí aparece el problema político, que creo que vos decías, Carlos, ¿no? Ya había unificado Constantino el imperio, porque había vencido a Licinio en la batalla. ¿Se acuerdan que Constantino dice que había visto una cruz, ¿no? Como que se había convertido, bueno, entonces ahí surge Arrio, ¿sí? Que era de Alejandría, y empieza a decir que Cristo no es Dios. Consideraba que Cristo no era Dios, ¿no? Entonces se convoca este concilio para dirimir este tema cristológico, ¿sí? Por el lado de los, vamos a llamarle para no llamar de otra manera, los ortodoxos, ¿sí? Aparece Atanasio, que de hecho tenemos la obra de Atanasio hoy, los 3 discursos que se llaman discursos contra los arrianos. Las tenemos, quien quiera leerlas puede leer hoy, ¿sí? Y por el lado de la, vamos a llamarle heterodoxia, está Arrio, ¿sí? Yo le digo así por decirle de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ahí lo tenemos a Arrio, ¿sí? La peleó bastante, porque él también tenía sus objeciones. Y claro, la Biblia utilizada por cualquier persona le puede hacer decir lo que quiera, digamos, sacar un texto, agarrar otro, ¿sí? Muy bien. Obviamente que ese concilio termina aprobando ¿qué cosa? Sí, pero ¿de cuál? Se termina aprobando justamente la posición de Atanasio, ¿sí? Que era esta. Adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Esto es literal, del concilio. Sin confundir las personas ni separar la sustancia. Hay una sola sustancia, pero hay 3 hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Tienen una sola divinidad, misma gloria y eterna majestad. Los 3 son increados e incomprensibles.
No son tres eternos, increados e incomprensibles, sino un solo eterno, increado e incomprensible. Esto en contra del triteísmo, no son tres eternos, sino sería triteísmo eso, ¿sí? Es uno solo. ¿Está bien? Bueno, los tres son omnipotentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No es el Espíritu Santo la fuerza activa de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Es Dios. ¿Sí? No son tres dioses ni tres señores, sino uno. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Padre está hablando, ¿eh? El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado, obvio. ¿Sí? Porque la causa del Padre reside en sí mismo, digamos, porque es una realidad cuya existencia no necesita de otra realidad para existir. Definición cartesiana es, medio matemática, ¿no? Bien. Si no, podemos dar otras definiciones. Ahora, el Hijo es solo del Padre, porque procede del Padre, porque estaba en el Padre, ¿sí? No hecho contra los testigos de Jehová, en este caso contra Arrio, no fue creado el Hijo, ¿sí? Sino engendrado, o sea que el Hijo, Cristo, fue engendrado por Dios. ¿Qué diferencia hay entre hecho y engendrado? Y que cuando vos haces engendrado quiere decir que el Hijo estaba en el Padre, y creado es que el Padre lo saca a luz, pero no estaba en él. Como una emisión. ¿La de creado? No, la de engendrado, ahí tenemos la teología de Teófilo. Engendrado hay un Cristo que es inmanente, que está en el seno del Padre, y hay otro Cristo que, ese Cristo inmanente es proferido como logos o verbo, ¿no? Logos, vamos a usar la palabra logos, es sacado afuera, eso quiere decir engendrado. Pero ese Cristo que fue engendrado, al ser engendrado por Dios es eterno, porque Dios es eterno. Y lo engendrado por algo eterno es eterno también. ¿Sí? Cuando vos decís que fue creado como primera criatura, está diciendo que fue lo primero creado en la temporalidad, pero que no estaba en el seno del Padre. ¿Se entiende? Sí. Igual no lo van a hacer, creo que no, pero ojalá que sí. Lean los 3 discursos de Atanasio contra los arrianos, que son maravillosos. Está bien, está lleno de versículos bíblicos. Por ahí les aburre porque cada cosa que hay que buscar, pero son maravillosos. Y eso es el concilio, lo que dice Atanasio es el concilio. Lo que está en las 3 obras que tenemos es el concilio este. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? Dice, hay un solo Padre, no 3 padres. Un Hijo, no 3 hijos. Un Espíritu Santo, no 3 Espíritus Santos. Y esto, además de ser contrario, es contra todo el gnosticismo anterior. Porque el gnosticismo decía que había 2 padres, decía que había 3 hijos, sobre todo el gnosticismo valentiniano, ¿no? Y que el Espíritu Santo era el Hijo, Cristo, que había descendido sobre el Jesús terrenal. O sea, cualquier cosa. Sí. El Hijo es inmanente al Padre. Claro. Inmanente quiere decir que está dentro de. Inmanere quiere decir que está dentro de. Lo opuesto a trascendente. O sea, el que se identifica con Dios es el Padre. ¿Cómo que se identifica con Dios? Claro. El Hijo, decimos. No. El Padre es el Padre, digamos. No. Se le puede decir al Padre Dios, entonces. Sí. Porque ¿quién es el que está en el principio? Dios. Sí. Bueno, y por lo que estamos viendo, es el Padre. Sí. O sea que le podemos decir Padre a Dios. Sí, y eso Jesús le dijo Padre a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo Jesús. Sí. Pero hay que hacer la salvedad de que tiene el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis es muy claro cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya la Trinidad existía como tal en el proyecto de Dios, Él se manifestó de esa manera. Sí, bueno, eso es todo. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? No lo sé, tal vez su presencia no lo revele. Todo eso es lo que creían todos los padres de la iglesia. Yo tengo una vaca negra que tiene la carne roja y da leche blanca. Yo no sé por qué tiene el cuero negro, tiene la carne roja y da leche blanca, pero uso el cuero, me como la carne y me tomo la leche. Bueno, la Trinidad, una explicación
explicación burda, es una manifestación de Dios para provecho del hombre, ¿sí? ¿Por qué Dios eligió hacerlo así? No sé. Es un orden misterioso que el Señor... Los primeros, en el siglo IV se utilizan 3 palabras de origen filosófico para explicar la eternidad. Uno es la palabra usía, que quiere decir sustancia, esencia o naturaleza. La otra es la palabra hipóstasis, que quiere decir persona. Y la otra palabra es relación. Entonces, ¿qué se decía? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma usía, es decir, sustancia, esencia o naturaleza, pero que son 3 personas distintas, hipóstasis. Pero a su vez que hay una relación intrínseca entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tenemos las 3 palabras de origen filosófico: usía, hipóstasis y relación. Si alguien explica la Trinidad de esta manera, ya tiene ganada la discusión, digamos, ¿no? Más allá que uno pueda no creer en esto, pero de esa manera se puede explicar la Trinidad, ¿sí? Muy bien. Veamos, sigamos las cláusulas del credo atanasiano. Ninguna va antes o después. Ninguno es mayor o menor. ¿Se entiende? Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Las 3 personas son coeternas e iguales. Y además consubstanciales, podemos ver, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Y qué de aquella forma que se explica la Trinidad, como por ejemplo comparada con los estados del agua? Esa no sirve. ¿Por qué? Porque en realidad son 3 cosas distintas. No es que Dios se va transformando. Claro. El agua, dice, el agua es líquida, cuando la calentás se transforma en vapor, o cuando la congelás se transforma en hielo. Dios en realidad no se transforma en nada, es un mismo Dios. Pero el agua gaseosa son las mismas moléculas que el agua líquida y que el agua... Explica la sustancia, pero no la relación ni la... Eso se llama modalismo, digamos. Claro. El modalismo intenta explicar que Dios pasa de un modo a otro. Exactamente, y es otra cosa que es una herejía que se refutó también, digamos, pero tampoco la explicación del sol que dan. Yo con las comparaciones soy bastante, no me gusta ninguna, prefiero ir a los términos filosóficos, digamos, pero el sol tampoco, los rayos del sol son la proyección del sol y todo eso. El huevo. El huevo no sé. ¿Cómo era el huevo? No, bueno, ese es... Si uno los explica, si uno discute con los testigos de Jehová con estos ejemplos, está bien que se rían, porque no son muy buenos tampoco. Es que lo que pasa es que lo que intentamos hacer siempre nosotros desde este lado de la eternidad es explicar lo que no se puede explicar, que es la eternidad y a Dios mismo. Es decir, es incomprensible. Es decir, no nos entra. Entonces, podemos ir avanzando en la articulación de máximas filosóficas o de conocimientos científicos o descubrimientos de teoría, pero no alcanzamos a comprender a Dios en su totalidad, ¿no? Sí, Vane. Lo de la filosofía, bueno, en el tratar de entender, ¿no? Y es tan simple, ¿por qué la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad? Porque simplemente Dios sabía que a nuestro paso por la tierra íbamos a necesitarlo en estas 3 formas. Como Padre, no fue. Desobedecimos, nos alejamos, quebramos la relación, vino Cristo y el Espíritu Santo que nos acompaña hasta el último momento. Creo que es así, ¿no? Tenemos que Sí, sí, a la luz de la Biblia es como vos decís, se le pasa que... El proyecto de Dios desde el principio era que conozcamos... Totalmente de acuerdo con vos. Pero la Biblia no la tenían ellos hasta el siglo... Ni en el concilio de Nicea tenían la Biblia todavía, porque el canon se aprueba recién fin del siglo IV, principio del siglo V. O sea que ni siquiera en el concilio tenían la Biblia, lo que vos llamamos la Biblia, ¿no? Que eso es otra construcción. ¿Alberto? Marcelo, perdón. Creo que lo que hablamos acerca de los ejemplos, tanto del hielo como del sol, todo eso, es un reduccionismo de Dios para tratar de encontrar una ilustración que nos entre en la cabeza para tratar de entender lo que es Dios. Pero sigue siendo un reduccionismo, por eso es que cada vez que hay un nuevo método como el huevo o cualquiera que aparezca, estamos encasillando a Dios en algo que es imposible encasillar. Y como nuestra mente es tan finita para tratar de entender, es como explicarle internet a una hormiga, o sea, es imposible de entender. Sí, bueno, sí, tal cual, sí. Lo que pasa es que no nos queda otra, porque nosotros nos piden que expliquemos por qué es una Trinidad y tenemos que acudir a argumentos racionales.
pero sí sabemos que ningún argumento racional puede encasillar a Dios, que Dios es mucho más grande que su propia revelación. Eso ya lo sabemos, pero si no sería encerrar a Dios en su propia Biblia. Sería muy chiquito. Y eso lamentablemente algunos lo hacen. Algunos teólogos, que yo les llamo cerrados, creen que Dios está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia es Dios, pero creo que Dios es mucho más que su revelación. La Biblia nos sirve para la santificación y la justificación y es suficiente, pero Dios es mucho más que su propia revelación. De hecho, el propio Juan dice, si se tuvieran que escribir las cosas que Cristo dijo e hizo, tendríamos una Biblia, no sé si tan grande, pero digo, eso ya lo sabemos, pero en el ámbito discursivo, un argumento se derriba con otro argumento. Después ya sabemos que Dios es más grande y qué sé yo. Sí. Lo que es complejo dar un ejemplo material de algo inmaterial. Claro. Ahí está la falacia del error de categoría. Claro, tal cual. Pero eso no invalida que la explicación filosófica o los argumentos para justificar lo que nosotros podemos entender acerca de Dios no sean válidos o no sean una buena explicación para dar cuenta de lo que creemos y lo conocemos, digamos, en ese sentido. Sí es difícil ejemplificar algo que, vuelvo a decir, es algo que está fuera de su error de categoría, que ejemplificar con algo, con ejemplos materiales, algo que es inmaterial. Pero vuelvo a repetir, eso no invalida el hecho de que las concepciones filosóficas que hagamos nos permitan conocer cosas que... Claro. Aparte son argumentaciones por analogía. ¿Sí? Ya sabemos que Dios es superior a todo, pero nosotros establecemos analogías e incluso sabemos que esas analogías son incompletas también. Y esa, ¿sí? esa realidad del hombre y su búsqueda es valga la redundancia, tan real que por eso estamos acá hoy. Claro, sí, sí. Venimos porque en realidad tenemos... Pero, a ver, tenemos necesidad de conocimiento. Tal cual. Ustedes pónganse en el siglo I. Los primeros cristianos, ¿sí? La mayoría perseguidos, la mayoría gente muy pobre, ¿sí? ¿Qué se iban a poner a pensar si no sabían ni... Primero, Cristo había venido, pero había que explicar primero la relación que tenía ese Cristo con toda la tradición del Antiguo Testamento. Eso lo hace Justino cuando escribe Diálogo con Trifón. Tiene que explicarle a los judíos que este Cristo es el Mesías que ustedes desecharon, ¿sí? Pero se iban a poner a pensar en un Dios trino y qué sé yo. Ese trabajo recurrió unos siglos posteriores. Se necesitó ciertos intelectuales. Pero los intelectuales, Dios los levanta, ¿eh? No hay que tenerle miedo a los intelectuales. Porque Dios levanta a los intelectuales así como Satanás levanta a sus intelectuales. Porque los herejes eran levantados por Satanás. Y eso lo dice Justino. Una serie de demonios han aparecido, dice. ¿Y cuándo aparecen los demonios? A través de los herejes, ¿no? Cuando el cristianismo está recién creciendo. ¿Para qué aparecen? Para tergiversar todo. ¿Sí? Una cosa que me llama la atención, ¿no? En las afirmaciones que vamos haciendo. Por un lado estamos poniendo en un lugar importante la búsqueda del conocimiento, el conocimiento de los conceptos dogmáticos, doctrinales. Pero por otro lado estamos diciendo que la iglesia primitiva no tenía ninguno de estos conocimientos. ¿Y cómo funcionaba? Es algo maravilloso, ¿no? Que me gustaría entender. ¿Cómo funcionaba igual la redención sin tener conocimiento que para nosotros hoy serían básicos? Y por una cuestión simple, el que confesare con su boca que Jesucristo es que Dios es... No, pero va más allá de una simple confesión, porque yo voy a la iglesia y confieso, y eso no quiere decir... No, pero pará, tenés que ubicarte en el contexto. ¿Qué iglesia había en el siglo I? Por eso no había. No, bueno, pero eso... La iglesia, a ver, la iglesia no es el lugar físico, la iglesia son los cristianos. En el siglo I se reunían en catacumbas, en cuevas, era un culto, lo digo, era un culto clandestino. Pero el conocimiento que tenían, ni aún podemos decir de la era suficiente. Casi no era... Era suficiente, creían que Cristo había muerto, que había resucitado y eso era suficiente. Pero lo que necesitaban saber el apóstol Pablo escribe así una carta a los Corintios, dice, pero ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, nos será revelado. Sigue siendo la revelación progresiva de Dios. Tal cual. El máximo punto es Jesucristo. Tal cual. Y el Señor ha acotado y nos ha entregado su palabra. Por eso es que el cristiano tiene todo lo que necesita
palabra de Dios Tal cual. es más profecía, porque Dios se ha revelado completamente. Todo lo que necesitamos saber está ahí. Tal cual. Está en la palabra bien traducida, ¿no? No en esta. Claro, lo que supongo, o sea, creo, ¿no? Dios envió a Jesucristo para revelarnos su presencia, porque no estaba totalmente revelada la presencia de Dios en la humanidad. Tal cual. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Tal cual. Y Pablo dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito engendrado, no creado. No es el primero en ser creado. ¿Se entiende? Ojo con eso, que es otra mentira de los testigos de Jehová. ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿Puedo avanzar un poquito? ¿Sí? Veamos la parte de la cristología, digamos, ¿no? ¿Qué piensan de Cristo los testigos de Jehová? Es el arcángel Miguel, esto me causa gracia, transcorporizado. ¿Sí? Parece que Cristo en algún momento estuvo con Dios, pero no era Dios, Cristo, era el arcángel Miguel. ¿Sí? Es una criatura privilegiada. Antes de venir como hombre, existió como el arcángel Miguel. ¿Sí? Ahora, la Biblia del arcángel Miguel dice otra cosa, pero no nos vamos a meter ahí. ¿Sí? Bueno, es la primera creación de Jehová. Falso, ya lo dijimos. Vimos la cláusula del Niceno recién. No es la primera creación de Jehová. ¿Sí? Luego Dios lo usó como socio. Miren la palabra que utiliza, es el socio. Como si fuera una especie de empresa que uno tiene un socio. Bueno, esta idea es también afín a los herejes, que decían que Dios se había servido de los ángeles para crear el universo. Como si Dios no, pobre Dios, no podía solo, tuvo que servirse de su criatura. Bueno, una especie de socio. Claro, como emanaciones. Trabajó con él al crear todo el resto de la creación. ¿Sí? Vino a la tierra como hijo de la Virgen. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero no era divino. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede ser perfecto y sin pecado y no ser divino? ¿Cómo? No, Adán no, porque Adán no era perfecto. Adán era, y esto, pero está bien, porque esto se escucha, muchos errores se escuchan en la iglesia. Era perfecto y santo y bueno. No sé dónde está en la Biblia eso, porque incluso cuando uno analiza la doctrina de los padres de la iglesia, ¿qué se dice? Que fueron creados libres. ¿Para qué? Para lograr lo que tenemos que lograr hoy. Este proceso de asemejarnos a Dios. Fueron creados libres para que crezcan en el conocimiento de lo divino. Homoteosis se llama. ¿Sí? Para que nos acerquemos y nos parezcamos un poco más a Dios. Pero no eran perfectos, porque si eran perfectos no podrían haber pecado nunca. Porque si es perfecto... Desde la caída eran perfectos. No, perfecto no. Eran libres y en estado de inocencia, que no es lo mismo que perfección. Porque aparte de lo perfecto, un ser perfecto como Dios no puede crear algo perfecto igual a sí mismo. Era un ser libre, en estado de inocencia, sin pecado, pero no eran perfectos. ¿Usted? Entonces en el Antiguo Testamento las famosas teofanías para los testigos de Jehová es el arcángel Miguel. Claro, claro. No es el Logos. Sí. De hecho, ellos lo que utilizan es el pasaje cuando se habla en Job, cuando habla de los hijos de Dios, vienen ante la presencia, y ellos asocian que como los hijos de Dios son los ángeles, y Jesús es llamado hijo de Dios, es un ángel. Claro, tal cual. Igual ese pasaje se inspira en el libro apócrifo de Enoc. ¿Sabían que hay un libro que se llama el libro de Enoc? Bueno, que habla de la caída de los ángeles. El Génesis 6.1 se inspira en ese libro. Bueno, pero es otro tema. Vamos a otra cosa, para no irnos de tema. Bueno, veamos esto. Yo no puedo entender cómo era sin pecado, perfecto, pero no era divino. No sé. Bueno, no es Dios. No es Dios. Ahí todos estos pasajes refutan, no tenemos tiempo ahora. Si alguien quiere el power, yo lo mando, no tengo problema. Refutan toda esta idea de que Jesús sí es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Como bien dijo Pablo, también lo crucificaron porque se hacía pasar, los judíos ¿qué decían? Se hace como Dios, dijo, se hace pasar como Dios. ¿Sí? Bueno, rechazan los milagros de Jesús para negar su divinidad.
Y acá hay una herejía propia del gnosticismo. Llegó a ser el Cristo solo en el bautismo. Falso. Porque recuerden que les explico, los gnósticos distinguían a Jesús del Cristo. ¿Sí? Jesús era terrenal, el que estuvo por Belén, que nació en Belén. Y el Cristo era el que venía de arriba y que desciende sobre Jesús en el bautismo. Ahí Cristo aparece ser un ser divino, digamos, ¿no? Y después lo deja antes de la Y antes de la crucifixión lo abandona, digamos, ¿no? No, Cristo fue Cristo desde que nació, digamos. Cristo y Jesús es la misma persona. No hay dos Cristos acá. No hay un Jesús terrenal y un Cristo que desciende sobre el Jesús terrenal. Porque el que desciende sobre el Jesús terrenal es el Espíritu Santo. No es otro Cristo. No hay dos Cristos ni tres. Hay un solo Cristo. Jesús, Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Pero justamente estos días estoy pensando en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo? No leíste mi tesis doctoral. No leíste mi tesis doctoral. Nadie me lee. Todos tienen mi libro, pero no lo lee nadie. Digo, ¿para qué escribo yo? Entonces, ¿cómo fue tentado? Si era divino. Porque no tiene ningún sentido la tentación. Sí que tiene. Sobre todo si pensamos que después Pablo dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Sí. ¿Cuál es la concupiscencia de Jesús? Yo sí uso el nombre de Jesús, ¿no? ¿Cuál era la concupiscencia si era divino? No, ya sé. Pero fue tentado porque tenía una naturaleza humana, pero no se dio a la tentación. Si no hubiera sido... Entonces Él era 100% había hombre, tenía la doble naturaleza que también se aprueba en el Concilio de Nicea. doble naturaleza en uno, no puede haber dos personas en uno. No. No hay un hombre... No. En Jesucristo no residía un hombre y el Logos. Era una sola cosa. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, si es una Pero que haya doble naturaleza no quiere decir que sí. que era tentado su parte humana, pero su parte divina. No, sí no dije que fue tentado su parte humana. Yo dije que como ser humano, porque tenía un cuerpo físico, como el nuestro, gílico, de naturaleza material. ¿Era Dios o no era Dios? Sí. Era Dios, entonces ¿cómo va a ser tentado? ¿Y cómo termina? ¿Y cómo sale Satanás cuando termina de ser tentado? Es un ejemplo como para mostrar que Jesús, Dios, era incapaz fue tentado para demostrar que no iba a entrar en esa tentación. A ver, para que comprendamos que somos tentados. Pero él Pero Pablo dice que somos tentados por nuestra concupiscencia, es decir, la tentación viene de nuestra propia debilidad, de nuestra pecabilidad. Lo que está diciendo Pablo es que Jesús no fue tentado en realidad, por más que Satanás haya querido tentarlo. Puedo estar diciendo eso o diciendo que Jesús era un ser humano. Y sí, decimos... Pero no tiene sentido la tentación, yo te entiendo lo que porque Satanás yo no lo tengo resuelto, yo no lo tengo resuelto. Pero tiene sentido lo que porque si no, no tiene sentido la tentación. Nosotros tomamos tan comúnmente, decimos, sí, que Cristo fue tentado. ¿Cómo que Cristo fue tentado? ¿Fue tentado o fue una prueba? No existe, no podemos hablar de pruebas, Dios no prueba a la gente. No existe prueba, no existe. La prueba de la concupiscencia, la prueba sí la da Dios. ¿Pero por qué salió el tema? No sé. Lo que vos me estás queriendo decir, Carlos, es que Cristo no fue tentado, pero Satanás quiso tentar a Cristo. Esto es una prueba. Pero a ver, vamos a aclarar esto. A ver, Cristo en el desierto, Cristo cuando tenía un cuerpo igual que el nuestro. No. Sí. Imposible. Sí, no, ¿por qué? Porque es imposible. Porque ni nació como nosotros. No, pero por eso te digo, tenía un cuerpo como nosotros, pero a su vez tenía una naturaleza divina. ¿Pero cómo tenía un cuerpo como nosotros? Sí, tenía un No nació como nosotros. ¿Y qué tiene que ver que no nació como nosotros? Nació por una mujer. Claro, no, está bien, pero eso lo que muestra, el lado divino de Cristo, el hecho de que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero también tenía una naturaleza. No, a ver, me estás haciendo un juego de palabras. Igual a nosotros, en sentido ontológico, no, porque Cristo era Dios y nosotros somos seres humanos. Lo que digo que es igual en cuanto a la naturaleza humana.
Sí. No avancemos sin terminar una cosa. Entonces no era humano como nosotros. No, a ver, vamos a aclarar bien. A ver. Yo estoy preguntando. Yo te estoy respondiendo. Y la Biblia lo sostiene, es que Dios es, que el Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre mientras que Él estuvo aquí. Si no hubiera sido de esa manera, no hubiera muerto la cruz, no le hubiera salido sangre, no hubiera comido, no hubiera comido, no hubiera hecho sangre. La misma la cena misma. Si nosotros queremos con esta mente chiquitita y finita comprender cómo puede darse este misterio, estamos errados, porque no lo podemos llegar a comprender. Ahora, respecto de la tentación, la función del diablo es tentar, engañar, mentir y destruir. O sea, su función era tratar de que este Cristo hombre cayera en pecado, pero se encontró con un problema, que este Cristo hombre no cayó en pecado. ¿Y cómo termina el pasaje? No tentarás al Señor tu Dios. Aún lo desafía. El apóstol Pablo nos dice que somos tentados por la concupiscencia que es algo innato del hombre. Perfecto. Entonces, discúlpeme. El Señor tenía concupiscencia, tenía sentimientos, pero no cayó en pecado. No, puede. No. Su faceta humana era 100% hombre, 100% Dios. Eso no alcanza nuestra mente a comprender. A ver, discúlpeme, por ahí soy un poco grosero, no es mi intención, pero no podemos a cada cosa, a cada dificultad que encontremos, vamos a decir, no alcanza con nuestra mente finita. Si no, no venimos acá. Bueno, si usted lo quiere pasar por la razón, páselo por la razón. ¿Y qué estamos haciendo? Claro, pero en todos los cafés estamos pasando por la razón. Y pero. No es que yo quiero. No, pero está. Pero no es que yo quiera pasarlo por la razón. Bueno, no. Pero está bien. Pero no me dejaste terminar nunca cuando te estaba tratando de explicar lo que quería decirte. No. Igual Tertuliano se cansó, dijo, creo porque es absurdo, dijo en algunas cosas. Dijo, creo porque no se puede razonar esto. ¿Sí? Ya el hecho de que Dios se haga hombre, se materialice y muera en una cruz, eso es bastante absurdo todo. Pero creo a pesar de, ¿no? Ahora, lo que yo te decía es, Cristo, bíblicamente, hay prueba de que tuvo una naturaleza humana igual que la nuestra. O sea, tuvo un cuerpo, técnicamente es gílico, material. Porque, sí, tenemos tres tipos de cuerpos. El gílico, el cuerpo psíquico y el cuerpo neumático, cuerpo espiritual y cuerpo animal, y cuerpo material. ¿Sí? Cristo tuvo el mismo cuerpo que nosotros porque lo sabemos, porque la Biblia dice que comió, sí, que lloró, que fue visto, todo ese tipo de cosas. Ahora, a su vez, el nacimiento de Cristo es milagroso porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, también Cristo tenía una naturaleza divina. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue a tentar Satanás? La naturaleza humana de Cristo. A pesar de que seguramente, no sé, porque esto queda en el misterio, si Satanás sabía o no que podría de alguna manera doblegarlo a Cristo. Evidentemente se enteró que no podía, porque el mismo Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el que lo fue a tentar había sido alguien creado por el propio Dios, por Jesús. Lo que tenemos y por eso le fue así como le fue. La naturaleza de Dios encarnado, es decir, esta acción de Dios deliberada de encarnar en Jesucristo es un escándalo desde el punto de vista de la historia del hombre buscando relacionarse con Dios. Todas las especulaciones y todas las religiones, las griegas y los demás, consideraban que la deidad no podía entrar en contacto con lo terrenal porque había una diferencia ontológica, podríamos decirle, en donde lo divino no puede relacionarse con lo terrenal, hay una diferenciación de plano. Entonces, que nosotros hayamos recibido a ese Dios hecho carne, desde la historia del vínculo del hombre buscando religarse con Dios, es un escándalo. No se puede,
no hay antecedentes, no hay forma de decir acá hay una sincronización o algo que lo podamos sacar de otro lado. Es lo que se nos dice en las Escrituras. Así como tenemos que decidir por fe en cuanto a la Trinidad, también tenemos que decidir por fe en cuanto a la naturaleza divina de ese hombre que... Aparte, ahí voy, Juan 1:14. Kaijologos sarx egeneto. O sea, y el logos, el verbo, se hizo carne. Sarx, no soma. Soma es cuerpo, sarx, carne. ¿Sí? O sea, no podemos dudar la naturaleza física de Cristo porque lo dice acá la Biblia. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista de cómo Dios se manifiesta, así dice la Biblia. Tal cual. Igual todos los herejes han negado justamente esto, que Cristo realmente tenía un cuerpo material. ¿Sí? Ya el propio Valentín, que fue el hereje más importante de todos, el filósofo por excelencia, decía que Cristo no defecaba, que no iba al baño. Porque si hubiese ido al baño, entonces tenía que reconocer la naturaleza física del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, aparte lo hacían porque al haber dos Cristos, se rebajaba ontológicamente al Cristo terrenal y se le da autoridad al Cristo que descendía sobre él. Además que se hacía juego de palabras, una cosa era Jesús y otra cosa era el Cristo. El Cristo es el ungido, Jesús es el que está en la tierra, digamos. Pero, insisto, a Carlos le digo, no leíste mi tesis doctoral. No leíste mi tesis doctoral, está todo explicadito ahí, con todas las corrientes, con toda la forma de entender el cuerpo y todo, está todo ahí. Bueno, igual es muy compleja la tesis, es verdad, pero está todo ahí. Sigamos con esto. Es el primogénito. Primero ser engendrado. No, en cuanto a criatura, pero no en cuanto a naturaleza. ¿Sí? Fue la primera criatura, pero no era de la misma sustancia, esencia o naturaleza que Dios. Eso se llama subordinacionismo. O sea, Cristo está subordinado al Padre, es inferior al Padre, es de un grado inferior al Padre. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Es lo que piensan los testigos de Jehová. Ya vivimos con la cláusula del Niceno, vimos lo que pensamos nosotros, más o menos. ¿Sí? Muy bien. Fíjense en lo que dice Sea Dios veraz. Fue el primer hijo que Jehová Dios dio a luz. Él fue la primera de las creaciones de Jehová Dios. Falso. No fue creado Jesús. ¿Sí? Bien. Y esto que nació el 1 de octubre del año 2 antes de Cristo. Yo también nací en octubre. Totalmente incomprobable. Bueno, ya vimos que es incomprobable que haya venido físicamente por segunda vez, ¿no? Pero en forma invisible. También es incomprobable el 25 de diciembre. Sí, eso también. Pero bueno, nació casi cuando... Sí, casi contemporáneo de Séneca, el filósofo estoico. Un poco pesado. Sí. Está bien. ¿Por qué decimos que no puede ser que haya aparecido? Yo no creo que haya aparecido. Pero ¿cuál es el sustento para decir? Porque a Pablo se le apareció 2 años después, 3 años después, decimos que se le apareció. Pero ¿por qué nosotros podemos decir, no, esa aparición no puede ser real si la de Pablo, por ejemplo, fue real? Por una simple razón, que es invisible. O sea, ¿cómo se...? Pablo lo vio. No, pero la que dicen los testigos de Jehová. El reino, se instauró el reino invisible, dice. ¿Por qué decimos que a Pablo sí se le pudo aparecer, pero a otra persona no? Bueno, no, está bien, pero a Pablo no se le apareció. Pará. A Pablo no se le apareció por segunda vez el Cristo. No es que Cristo vino, bueno, pero por eso. Se le apareció por primera Está vez. bien. Pero fue una aparición después de todas las apariciones. Bueno, ¿y qué le costó a Pablo? A Pablo no le creían los judíos. Cuando él vino a contar su testimonio no lo creían. Es más, hasta lo querían matar incluso. Después... El caso no sería que apareció o no apareció, ¿no? El tema es que dicen que hay instaurado un reino, que hay un orden
que Jesucristo está reinando acá en la tierra, es decir, hace falta un poquito más que una aparición para sostener lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? Claro, de cualquier manera, lo que nosotros negamos así de entrada es que no pudo haber aparecido. Sí, Claro, no, pero porque la Biblia misma dice. ¿Qué dice? Porque la Biblia no da ninguna fecha. Pero ¿por qué pensás que es la segunda venida de Cristo? Pero no dice ninguna fecha, Carlos. Carlos, si hubiese dicho que Cristo va a venir en 1914, está bien, pero no lo dice. La Biblia dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Dice que así como la habéis visto irse, Claro, que todo ojo le verá. ¿Por qué no somos un poco más estrictos? No sé si diré un disparate. A ver. No sé, A Pablo se le digo apareció. esto. Espera, a ver. Los mismos, ¿cómo se llama? Yo le digo los testigos, ¿no? Los mismos testigos reconocen que ellos no lo vieron. Y hay una persona que dice que lo vio. O sea, Pablo dice que lo vio. Ahora, los testigos dicen que ellos no lo vieron, que vino invisible. Claro. Por lo menos tenemos a alguien que está diciendo que sí. Si ellos mismos están reconociendo que nadie lo vio, tenés que darle fe al tipo que dijo, yo lo vi. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Exacto. Nadie lo vio y entonces dice que sí. es que es distinto. Johnny. Perdón, no quiero diferencia. Yo soy de Iglesia Católica Romana. Saqué una foto todo. Yo saqué. Ah, ¿sacaste? Mi amigo y quiero escucharlo y soy abierta plenamente a todo, ¿no? Pero para nosotros el Jesús misericordioso se apareció en el año 1950 y algo a una monja polaca. Entonces, para nosotros los apostólicos romanos se apareció, tuvo una aparición con los rayos de luz y pronosticando, digamos, diciéndole algunas cosas que iban a pasar. Por eso canonizó el Papa Juan, el anterior, Juan 23, el anterior a Francisco. Juan Pablo II. Canonizó Está bien, no, pero No, pero es otro tema ese, porque acá lo que están diciendo ellos es que Cristo vino invisiblemente por segunda vez. quedarse en la tierra. Ya está. Ya está acá. Pero ahora vamos a ver, porque no voy a llegar, lamentablemente no voy a llegar a todo lo que tenía preparado, pero si no vamos salteando. Vamos a ver la cantidad de fechas que han tirado, porque no es una sola vez. ¿Sí? Pero quiero redondear un poco la cristología, ¿sí? No se encarnó, perdón. Y justamente que estamos estudiando con el pastor, la primera epístola de Juan, aquel que niega que Cristo vino en carne, no dice, ¿qué dice Juan? Es el anticristo, dice directamente. Y que muchos anticristos han salido de nosotros, está refiriéndose a los herejes, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a decir que no se encarnó? Si reímos recién, se lo dije en griego, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y después dice, vimos su gloria, etcétera, etcétera. Bueno, no era el Mesías en el momento de su concepción, sino que lo llegó a ser en el momento del bautismo. Eso se llama adopcionismo. Falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? ¿Por qué? Porque Cristo fue el Mesías desde que nació. Los Reyes Magos vinieron a alabar ¿a quién? A Cristo, porque era el Salvador. Un Salvador os ha nacido en Belén. Eso es una doctrina gnóstica tomada por los testigos de Jehová. Es repetición ni siquiera creativa, porque los gnósticos eran más inteligentes. ¿Sí? Porque si fuera creativa... Digo, si Dios quiere, el año que viene voy a empezar a hablar algún café de lo que eran los gnósticos, porque es la base de las herejías posteriores. ¿Sí? Bueno, allí en el Jordán, por medio del Espíritu Santo, Jesús fue ungido por Dios para ser el predicho gran sumo sacerdote, el rey del reino de Dios, y para predicar la verdad que lleva a la vida eterna. ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice, eso sea Dios verá de Russell, o Russell, no sé cómo pronunciarlo, como aquí, no me importa. Digamos, ¿sí? Es mentira eso. Es el sumo sacerdote, porque en romanos, en hebreo sabe. Sí, pero
Pero no lo es a partir del bautismo. ¿Sí? Muy bien. Sí, yo, porque, estamos medio, tengo que saltear, porque también entiendo que están cansados y no quiero tampoco, tengo que saltear, era mucho lo que... Bueno, veamos las cláusulas cristológicas. El Hijo de Dios es Dios y hombre. Ahí va. Está todo, pero no llegamos. Ahí va para Carlos. Esto es lo que es Dios y hombre. Engendrado de la sustancia del Padre. ¿Por qué en la prehistoria? Bueno, porque antes que exista el universo, ya Cristo era Dios. Estaba in senum pater, en el seno del Padre. ¿Sí? Pero como hipóstasis, como persona de la misma sustancia, como persona separada. No era parte de la mente paterna. ¿Sí? Eso es una herejía. ¿Sí? Bien. Nacido de la sustancia de la madre en la historia. En el devenir de los tiempos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Perfecto Dios y perfecto hombre. Subsistente de alma racional y de carne humana. Estas son las cláusulas del Niceno. Estamos hablando del siglo IV. Pocos cristianos entienden la Trinidad hoy como la entendían en el siglo IV. Porque pocos cristianos leen la Biblia también. Perdón, no estoy acusando a nadie. Y pocos cristianos también tratan de entender la Biblia y construir de alguna manera argumentos racionales para defender lo que creemos. Por cada cosa que creemos tenemos que tener 5 o 6 argumentos nosotros. Porque lo dice Pedro. Para estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Los cristianos tenemos que defender lo que creemos, aunque nos cueste la vida. ¿O se creen que los mártires que fueron mártires porque querían ser mártires? Porque decían, no, Cristo es Dios. Ah, Cristo es Dios, bueno, vení a la hoguera, te cortamos la cabeza. Si no, tenemos un cristianismo medio licuado, digamos, ¿no? O le largamos los leones que los teníamos una semana antes sin darle de comer. Porque no le largaban los leones que habían comido el día anterior, ¿eh? Entonces, bueno, no es fácil tampoco. Perfecto Dios y perfecto hombre, ¿qué es eso, marido? Que no leo acá. Perfecto Dios y perfecto hombre. Subsistente de alma racional y de carne humana. Aun cuando es Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo. ¿Sí? Bueno, termino con esto la parte cristológica y adelanto, así vemos un poco de la venida y todo eso. Bueno, la palabra técnica es la homoousios. Ousios es sustancia, homo es igual. O sea que Cristo es de la misma sustancia de Dios. ¿Qué decían los herejes? En este caso Barrio, en este caso los testigos de Jehová, que Cristo era, y le agregaban la iota en griego, homoious, que quiere decir semejante. Esa iota, que es la letra esta, la I, ¿es lo mismo igualdad que semejanza? No. Pero bueno, al decir que era semejante, lo que querían decir los arrianos es que no era de la misma sustancia que Dios. Que es lo mismo que dicen los testigos de Jehová. ¿Sí? Bien. Por eso cuando yo le decía es una vieja herejía, casi todas las sectas modernas recurren a viejas herejías. ¿Sí? Bueno, alternativas. ¿Sí? Tenemos los homoiusianistas que decían que era similar. Sostenían que el Hijo fue como en sustancia, pero no necesariamente se identifica con la esencia del Padre. Después tenemos los heteros, distinta usía, sostenían que Dios y el Padre y el Hijo eran diferentes en sustancia y o atributos. ¿Quiénes eran estos? Los arrianos. ¿Sí? Y los homianitas sostenían que el Hijo era semejante a Dios el Padre sin hacer referencia a la sustancia o esencia. Se quedaban en una semejanza nada más, pero no hablaban de sustancia o esencia. Bueno, estas son todas las alternativas cristológicas que se dieron en la discusión en el Niceno. ¿Sí? Quedó, justamente se aprobó la idea de que Cristo es homoousios, de la misma sustancia que el Padre. ¿Pero qué pasó? ¿Fue por votación? Sí. ¿Quedó así eso? No. Porque después los arrianos no se quedaron quietos. Después, otro emperador aprobó el arrianismo y confiscó la doctrina de la Trinidad. Y después se volvió a sostener, porque ahí sí, Carlos, en esto coincido con vos, era una cuestión política.
cuántos discípulos tenía de un lado y cuántos del otro, y qué me convenía probar y qué no me convenía probar. Pero eso no nos interesa, ¿sí? Nos interesa que lo que se aprobó en el Niceno es lo correcto, digamos, es lo que la Biblia dice, que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, ¿sí? Bien, a ver si avanzo. Bueno, esto sería gracioso también, pero me parece que vamos a avanzar un poquito, por la hora, digo, ¿no? Sí, voy a avanzar. Después yo le paso el power. Vamos a la parte de... Sí, yo le dije al pastor que había preparado mucho, pero bueno, no aprendo nunca. Es el defecto que acá Luis me dice que tengo siempre, que no voy a aprender nunca. Bueno, esto es interesante. ¿Ven las formas? Jesús murió colgado de un madero, clavado de pies y manos, no crucificado con los brazos abiertos. ¿Sí? Bueno, dice que la cruz es un símbolo pagano, eso es cierto, obviamente, adoptado por cristianos provenientes del paganismo. O sea, ¿cuál es la forma que murió Cristo? Según ellos, ¿no? Esta forma existía. Había cruz, también la cruz, ¿sí? Pero, ¿qué contradice este hecho? Que no hay ninguna prueba arqueológica del siglo I y II que hable de la muerte de Cristo de esta manera. Pero sí tenemos prueba de que Cristo murió crucificado con la cruz, como sabemos nosotros. ¿Sí? Bien. Ahí ven los ejemplos, ¿ven? Esta forma está respaldada por los cristianos de la catacumba. Esta no. Aparte, la cruz que adoptamos los cristianos, llamamos colgada, en realidad es un símbolo de discriminación. La cruz se adopta en el cristianismo, en realidad se identificaba con un pez. Ustedes ven el pez ahí. Claro, exactamente. Tal cual. Jesucristo es el Señor. Tal cual. Pero la cruz era la marca que ponían en el sepulcro de un cristiano. Claro, tal cual, tal cual. Obviamente que era la Biblia, el Antiguo Testamento decía maldito a todo aquel que muera en un madero, pero Cristo la dignifica la cruz. Porque de todos los que morían en los maderos, todos morían correctamente, eran ladrones, ¿sí? Pero Cristo no, porque a Cristo se lo juzgó por lo que dijo que era, no por lo que había hecho. ¿Sí? Sí, eso lo omití todo, estaba en los powers anteriores, porque para irnos a la avenida, sí, eso para no aburrirlo, porque es un viernes a la noche, estamos todos cansados. Bueno, ahí está, 1799, el mundo entró en el tiempo del fin. 1874, Cristo regresó invisiblemente. 1914, el mundo llegaría a su fin. ¿Se acuerdan que dije que fue el principio de la Primera Guerra Mundial? Pero... En ese momento, en 1914, sucedió algo muy significativo, que mucha gente se mataba porque el cometa Halley por primera vez pasó muy cerca de la Tierra. Y decía, es el fin del mundo. Entonces, la historia registra como una gran cantidad de suicidios. Tal cual. No quería ser quemado. 1916, muere Russell, viendo que sus profecías no se habían cumplido. Enfermo, ¿sí? Muy bien. Como no llega a su fin en 1914, postularon en 1915. Tampoco. Como el gobierno. En 1918, tampoco. El segundo presidente, que fue Rutherford, en 1925 llegaría al fin. Tampoco. Este era un juez, este era más... Sí. El otro no. En 1925... Esto sí tengo que terminar con esto porque es gracioso. En 1925, Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles gobernarían como príncipes sobre la nueva tierra. Pero esto no es broma, ¿eh? Ahora van a ver lo que pasa. Muchos venden sus hogares, negocios, ¿no? Porque creían que iban a venir los patriarcas, ¿sí? En 1929 la sociedad mandó a construir una mansión para dejar a los patriarcas cuando el fin acontezca. Esto no es joda, miren. Esa es la mansión que construyeron para recibir a los patriarcas. La casa de príncipes. Pregúntenme, ¿quién vivió en esa casa? ¿Los patriarcas o Rutherford? Rutherford. Viejo piola, construyó la casa para él, después la disfrutó él porque los patriarcas no aparecieron nunca. Esto es algo que no se lo dice a los testigos de Jehová, ¿eh? No le cuentan estas historias. ¿Sí? Bien.
Yo se las cito, cada vez que discuto con uno de ellos, se las cito, porque las conozco. Y me dice, no, eso es mentira, ¿de dónde lo sacó? No, vos tenés que investigar a ver qué no te dijeron. No, no es mentira, es verdad. Pasanos el PowerPoint, cuando viene alguien se lo pones en la ventana y se lo haces correr. Claro. Sí, ya, tome un cafecito. Tal cual. Aparte, imagínense recibirlo a Abraham. Yo dije, uff, muy... Bueno. ¿Cómo? Nos vamos. Bueno, entonces, Jesús entró en el poder del reino en 1914. Mateo 24 dice, la generación de 1914 no sobrevivirá al fin de los tiempos. Como esa generación ya está viejita y quedan pocos, se sugirió una nueva fecha, 1957. Nueva fecha del ingreso en el poder del reino de Jesús. Y ahí lo relacionan con lo de Sputnik, ¿no? Los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, ¿sí? Y en 1975... En 1975 el mundo terminaría en este año, dice. No, porque si hubiese terminado en este año no hubiésemos salido campeón del mundo por primera vez. Que fue en 1978. Por suerte no terminó en ese año, ¿sí? Bien. Y acá, con esto termino. Perdón que mucha cosa quedó, pero bueno. Esta... ¿Cómo? No, y ahora no se sabe. No dijeron todavía. No. Es que la generación está muy viejita y entonces van a tener que poner otra fecha ahora. Porque... Sí. A mí que me dejen ver el mundial, porque tengo ganas de ver. Yo todavía no me crucé con ninguno después de estos 2 años de pandemia. Sí, yo tampoco. No, yo lo sé, pero no me crucé. Tengo ganas de ver qué opinan ahora. Pero, perdónenme, ¿no les parece este símbolo? Esta es la tumba de Russell, ¿eh? Es un símbolo masón este. No solo que es un símbolo masón, sino que las pirámides, que tanto nos gustan... ¿Y saben qué dicen en esas placas? En esas placas dice, el Señor vendrá cuando Russell sale. No viene más, entonces. Nos vamos a quedar eternamente acá. Bueno, es interesante todo. Ahora sí, termino acá porque evidentemente nos vamos de tema. Hay muchas cosas que quedaron colgando. Quizá dijimos muchas otras también, pero dado la hora vamos a terminar acá. Si alguien quiere que yo les acerque los power, me dice, yo le hago un clic nada más, les mando el power y lo revisan. Porque hay un montón de versículos que no podemos leer tampoco por el tiempo, digamos, ¿no? Y hay muchas cosas que no pude llegar a dar sobre la parte de qué piensan de Satanás, de Lucifer, qué Adán y Eva, el pecado, etc. ¿Sí? Así que bueno, nada. Gracias por venir, gracias por la molestia y bueno...